¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, las cosas parecen no mejorar? Has intentado resolver tus problemas por tu cuenta. Has luchado con todas tus fuerzas, pero todo sigue igual. Hoy quiero decirte algo que cambiará tu perspectiva. Dios te dice: mantén la calma. Yo me encargo de lo imposible. No necesitas entenderlo todo, solo confiar. Porque mientras tú tratas de controlar cada detalle, Él ya está trabajando en lo que parece inalcanzable. Permíteme mostrarte cómo dejar tus cargas en sus manos puede transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. ¿Alguna vez por qué, aunque lo intentes con todas tus fuerzas, las cosas no cambian? Te esfuerzas, planeas, buscas soluciones, pero siempre parece que algo se escapa de tus manos. Esa frustración que sientes, ese peso que parece aumentar cada vez más, no es casualidad. Es lo que ocurre cuando intentas llevar una carga demasiado grande con tus propias fuerzas. Imagínate a ti mismo tratando de levantar un peso inmenso, uno que claramente supera tu capacidad. Al principio, sientes que puedes hacerlo. Pones toda tu energía, tus pensamientos y tus emociones en ello. Pero a medida que pasa el tiempo, la carga se vuelve más pesada. Tus brazos tiemblan, tus piernas se debilitan y la desesperación comienza a instalarse en tu mente. Sabes que no puedes sostenerlo para siempre, pero tampoco puedes soltarlo. Esa lucha interna se convierte en agotamiento emocional, en desesperanza. ¿Cuántas veces has sentido eso? Esa presión constante de querer resolverlo todo por tu cuenta. Porque te dijeron que debías ser fuerte, que tenías que ser capaz de enfrentar cualquier situación sin pedir ayuda. Porque aprendiste a creer que mostrar tus debilidades es un signo de fracaso. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Dios no quiere que cargues con lo que no puedes llevar. Mucha gente se pregunta por qué, si Dios es tan poderoso, permite que enfrentemos situaciones que parecen imposibles. Pero esa pregunta parte de una premisa equivocada. Asumir que estamos destinados a resolver todo con nuestras propias fuerzas. Esa es la raíz del agotamiento que sientes. Porque intentas enfrentar lo imposible como si estuviera dentro de tu control, cuando en realidad nunca lo estuvo. Dios conoce tus límites mejor que tú mismo. Sabe hasta dónde puedes llegar y cuándo necesitas que Él intervenga. Pero la clave está en reconocer que tus fuerzas son limitadas y que no se espera que lo hagas todo por tu cuenta. Él quiere que lo invites a participar en tus batallas, que le permitas encargarse de lo imposible mientras tú haces tu parte. Déjame llevarte a un momento crucial en la historia de Moisés. Ese hombre que todos recuerdan como un líder fuerte, alguien que guió al pueblo de Israel fuera de Egipto. Pero antes de convertirse en ese gran líder, Moisés intentó resolver las cosas a su manera. Trató de liberar a su pueblo con sus propias fuerzas y falló miserablemente. Moisés creció en el palacio de Faraón, rodeado de privilegios. Pero un día, al ver cómo su pueblo era oprimido, tomó la justicia en sus manos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y en su furia lo mató. Creyó que al actuar con sus propias fuerzas, lograría justicia y liberación. Pero lo único que consiguió fue que su acción lo convirtiera en un fugitivo, obligado a huir al desierto. Durante años, Moisés vivió lejos de Egipto, en un lugar completamente apartado. ¿Puedes imaginarte cómo se sentía? Probablemente agotado, frustrado y convencido de que había fallado. Porque todo su esfuerzo, todo su impulso por hacer justicia, se había convertido en un desastre. Pero Dios nunca lo había abandonado. Solo estaba esperando el momento adecuado para intervenir. Lo que Moisés no entendía en ese momento era que su fracaso no significaba el final de su propósito. Lo que había fallado no era el deseo de hacer el bien, sino la forma en que lo estaba intentando. Porque mientras Moisés confiaba en su propia fuerza y en su propio juicio, estaba condenado al agotamiento y la frustración. Pero cuando finalmente entendió que debía depender de Dios, todo cambió.
El mismo hombre que había huido de Egipto con miedo, fue llamado por Dios para regresar y liberar a su pueblo. Pero esta vez no lo haría con sus propias fuerzas. Esta vez, permitiría que Dios se encargara de lo imposible. Moisés dejó de cargar con un peso que nunca había sido suyo. Entendió que su papel no era resolver todo por su cuenta, sino ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has tratado de hacer lo correcto, pero fallas porque lo intentas con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces has sentido que, por más que luches, el peso de tus problemas es demasiado grande para ti? Esa es la trampa en la que todos caemos alguna vez. Creer que debemos resolver lo imposible con nuestras propias manos. Imagina por un momento que cada problema que enfrentas es un peso físico que cargas sobre tus hombros. Al principio puedes sostenerlo, pero mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve. El agotamiento se instala en tu mente y en tu espíritu. Pero en lugar de soltar ese peso, decides agregar más, porque piensas que es tu responsabilidad, que si no lo haces tú, nadie más lo hará. Pero ¿qué pasa si Dios nunca quiso que cargaras con todo eso? ¿Qué pasa si lo que tú ves como un fracaso es en realidad un recordatorio de que necesitas su ayuda? Porque así como Moisés intentó salvar a su pueblo con sus propias manos y falló, tú también puedes estar intentando resolver problemas que solo Dios puede manejar. Es como si trataras de sostener un edificio entero sobre tus hombros. Crees que si sueltas un poco, todo se vendrá abajo. Pero Dios te dice que mantengas la calma, que sueltes ese peso y confíes en que Él se encargará de lo que tú no puedes resolver. Porque lo imposible no es tu responsabilidad, es su especialidad. Esa es la diferencia entre intentarlo solo y permitir que Dios se encargue de lo imposible. Moisés aprendió que no se trataba de ser fuerte por su cuenta, sino de ser fuerte al permitir que Dios trabajara a través de él. Y tú también puedes aprender esa lección. Porque cuando decides confiar en Dios, en lugar de depender únicamente de tus propias fuerzas, el peso que llevas comienza a aligerarse. A veces, parece que la vida se convierte en una tormenta que no cesa. Te encuentras en medio de situaciones que no comprendes, tratando de mantenerte a flote mientras las olas te golpean con fuerza. Intentas controlar cada aspecto de tu vida, pero mientras más te esfuerzas, más evidente se vuelve que tus fuerzas no son suficientes. ¿Has sentido alguna vez que todo se desmorona a pesar de tus mejores intentos? Tratas de solucionar los problemas, de mantener todo bajo control. Pero cada vez que piensas que avanzas, una nueva ola te arrastra hacia atrás. Es agotador vivir así. Esa constante lucha por sostener el timón mientras la tormenta amenaza con volcar tu barca. Es natural querer tomar el control cuando todo parece fuera de lugar. Es un reflejo humano, una respuesta que nace del miedo a perder lo poco que sientes que aún te pertenece. Pero hoy quiero que reflexiones en esto. Y si el problema no es la tormenta, sino la manera en que intentas enfrentarla. Porque mientras trates de llevar el timón con tus propias fuerzas, seguirás sintiendo que todo se desmorona. Imagínate en un pequeño bote, enfrentando un mar embravecido. El viento ruge, las olas se elevan como gigantes dispuestos a destruir todo a su paso. Tus manos se aferran al timón con desesperación, tratando de mantener el control, de evitar que el bote se hunda. Pero cada movimiento parece ser en vano. La tormenta es demasiado fuerte y tus fuerzas son limitadas. Ese es el error que cometemos tantas veces. Nos aferramos al timón con todas nuestras fuerzas, convencidos de que debemos controlarlo todo. Pero lo que no comprendemos es que, mientras más tratamos de sostenerlo, más nos alejamos de la verdadera solución. Porque hay tormentas que no están destinadas a ser controladas por nosotros, sino a ser entregadas a Dios. Dios no quiere que vivas luchando contra aquello que no puedes cambiar. Él no quiere verte exhausto, tratando de enfrentar situaciones que escapan de tu control. Lo que Él desea es que sueltes el timón y permitas que sea Él quien dirija tu barca. Porque cuando tratas de hacerlo todo por tu cuenta, limitas lo que Dios puede hacer por ti. Recuerda esa historia tan poderosa que ocurrió en medio de una tormenta real. Los discípulos estaban en una barca,
enfrentando un viento violento y olas que amenazaban con hundirlos. Y entonces, en medio del caos, vieron algo que parecía imposible. Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pero había alguien en esa barca que decidió hacer algo diferente. Pedro, impulsado por la fe, y quizá también por un deseo profundo de acercarse a Jesús, le pidió que lo llamara a caminar sobre el agua. Y Jesús lo hizo. Pedro salió de la barca y, por un momento, desafió lo imposible. Caminó sobre el agua, desafiando las leyes naturales. Pero algo sucedió. Pedro apartó la vista de Jesús y comenzó a fijarse en el viento, en las olas, en todo aquello que escapaba de su control. En ese instante, el miedo se apoderó de él. Su fe se debilitó y empezó a hundirse. Porque mientras su enfoque estaba en Jesús, nada podía detenerlo. Pero cuando se dejó arrastrar por la necesidad de controlar su entorno, todo se desmoronó. ¿No te parece que a veces hacemos lo mismo? Comenzamos con fe, creyendo que Dios nos guía. Pero cuando la tormenta se intensifica, apartamos la mirada de Él y comenzamos a enfocarnos en nuestros propios esfuerzos. Intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance, y es entonces cuando el miedo se apodera de nosotros. Dios nunca te pidió que enfrentaras la tormenta por tu cuenta. Tampoco espera que camines sobre las aguas con tus propias fuerzas. Lo que Él desea es que mantengas tu mirada fija en Él, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Porque mientras confíes en su poder, no habrá tormenta que pueda destruirte. Soltar el timón no significa renunciar a luchar, sino entender que no estás solo en esa lucha. Es reconocer que Dios tiene el poder de dirigir tu vida, incluso en medio de la tormenta más feroz. Pero para que Él tome el control, debes estar dispuesto a soltarlo. Quizá pienses que soltar el timón es un acto de debilidad, que significa rendirse o darse por vencido. Pero es todo lo contrario. Requiere valentía y humildad. Requiere aceptar que hay cosas que no puedes controlar y confiar en que Dios sabe lo que hace. Porque cuando intentas hacerlo todo por tu cuenta, te privas de experimentar el poder de Dios obrando en lo imposible. Hay algo poderoso en reconocer tus limitaciones y permitir que Dios actúe. No significa que todo se resolverá de inmediato o que la tormenta desaparecerá al instante, pero sí significa que, mientras mantienes tu fe en Él, tendrás la fuerza para seguir adelante. Pedro caminó sobre el agua porque se atrevió a confiar en Jesús, pero también se hundió porque intentó tomar el control con sus propias fuerzas. Esa es la gran lección que debemos aprender. Dios no quiere que te hundas intentando controlar lo que no puedes cambiar. Él quiere que confíes en su poder, que le permitas hacer lo imposible mientras tú mantienes tu fe firme. Imagina lo que sería vivir cada día con esa certeza, saber que, aunque la tormenta arrecie, Dios tiene el control, que no importa cuán fuerte sople el viento o cuán altas se eleven las olas, siempre habrá un poder más grande que lo sostiene todo. Soltar el timón no significa que dejarás de luchar por tus sueños o que abandonarás tus responsabilidades. Significa que dejarás de cargar con el peso que no te corresponde. Significa que confiarás en que Dios se encargará de lo imposible mientras tú haces lo que está a tu alcance. Hay algo misterioso y poderoso en la verdadera fe. No se trata solo de decir que confías en Dios, sino de permitirle actuar incluso cuando todo parece oscuro. Porque la fe no es un simple pensamiento positivo, ni una expectativa vaga. Es una certeza profunda que te lleva a soltar lo que tanto deseas controlar y dejar que Dios haga lo imposible. Imagina una semilla plantada en la tierra. Desde el momento en que se entierra, queda en la oscuridad total, rodeada por un suelo frío y húmedo. No hay luz, no hay evidencia de crecimiento. Sin embargo, en ese silencio y oscuridad, algo increíble sucede. La semilla comienza a transformarse, a desarrollarse, a echar raíces. Todo esto ocurre en secreto, sin que nadie lo vea. La fe funciona de la misma manera. Muchas veces, Dios obra en lo invisible, en lugares que no puedes ver o comprender. Pero eso no significa que nada esté sucediendo.
Es en esos momentos de aparente oscuridad cuando la fe genuina se demuestra. Porque aunque no veas el proceso, confías en que Dios está trabajando en lo imposible. La mayoría de las personas piensan que la fe se demuestra cuando ven resultados inmediatos. Pero la verdad es que la fe auténtica se manifiesta precisamente cuando decides confiar, incluso cuando todo parece estar en silencio. Es como plantar una semilla y dejarla crecer sin desenterrarla cada día para comprobar si ya ha brotado. Es creer que algo está ocurriendo bajo la superficie, aunque tus ojos no lo puedan ver. Hay situaciones en la vida que parecen completamente estériles. Momentos en los que sientes que tus oraciones no tienen respuesta, que tus esfuerzos son inútiles y que tus sueños están destinados a fracasar. Pero es en esos momentos cuando la verdadera fe se pone a prueba. Porque confiar en Dios no es simplemente esperar resultados inmediatos. Es estar dispuesto a entregarle lo que parece imposible y dejarlo actuar en su tiempo perfecto. Recuerda aquella mujer cuya historia se cuenta con tanta fuerza. Una mujer que había sufrido durante años, viviendo con una enfermedad que parecía no tener remedio. Había gastado todo lo que tenía en médicos, buscando soluciones humanas que nunca llegaron. Durante 12 años, su vida fue un constante intento fallido de encontrar la sanidad que tanto deseaba. Imagínate cómo se debía sentir. El agotamiento físico era tan solo una parte del sufrimiento. Lo peor era el peso emocional, la desesperación de intentar de todo y fracasar una y otra vez. Cualquiera en su lugar se habría rendido. Pero esa mujer tenía algo que la hacía diferente, una fe que desafiaba toda lógica. El día en que Jesús pasó cerca de donde ella estaba, algo dentro de su corazón despertó. No había sido invitada, no era bienvenida en medio de la multitud, pero nada de eso importaba, porque en su mente había una certeza que ningún obstáculo podía destruir. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. No necesitaba que Jesús la mirara, que pronunciara palabras especiales o que hiciera un gesto impresionante. Sabía que con solo acercarse y tocar su manto, algo increíble ocurriría. Esa era la fe que la movía. No se basaba en lo que sus ojos podían ver o en lo que otros le decían. Se basaba en una convicción profunda de que Dios podía hacer lo imposible. La multitud era densa, el ruido ensordecedor. Pero ella no se detuvo. Se abrió paso entre la gente, ignorando el rechazo, la incomodidad, el dolor. Porque la verdadera fe no se detiene ante lo que parece imposible. La verdadera fe avanza incluso cuando todo parece estar en contra. Y entonces ocurrió. Tocó el manto de Jesús, un toque sencillo, casi imperceptible. Pero en ese acto se concentró toda su esperanza, toda su fe. Y en un instante, todo cambió. Sintió que el dolor se desvanecía, que la carga que había llevado durante tantos años desaparecía. Porque ese no fue un simple toque, fue la expresión tangible de una fe que se negaba a rendirse. Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Los discípulos, desconcertados, le recordaron que la multitud lo rodeaba por todos lados. Pero Jesús sabía que algo diferente había ocurrido. Sabía que alguien había tocado su manto con una fe que movía lo imposible. Cuando la mujer confesó lo que había hecho, Jesús no la reprendió. Al contrario, la elogió por su fe. Le dijo que su fe la había sanado. Porque eso es lo que ocurre cuando entregas lo imposible a Dios. Lo que para el mundo parece un acto desesperado, para Dios es un acto de confianza genuina. Esa mujer entendió algo esencial. No se trata de luchar con tus propias fuerzas, sino de permitir que Dios actúe. No se trata de manipular la situación para obtener lo que deseas, sino de acercarte a Él con una fe que va más allá de las circunstancias. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo por tu cuenta? Te esfuerzas, planeas, haces todo lo que crees necesario, pero el resultado siempre es el mismo. Porque no se trata de lo mucho que intentes, sino de lo dispuesto que estés a confiar en Dios con todo tu corazón. La fe auténtica
Es como esa semilla plantada en la oscuridad. Sabes que algo está ocurriendo, aunque no puedas verlo. Sabes que Dios está obrando, aunque el proceso parezca lento o incluso inexistente. Porque la fe no se basa en lo que puedes controlar, sino en lo que decides entregar. Dios quiere que comprendas que no estás solo en tus luchas. Él conoce tus preocupaciones, tus miedos, tus sueños. Y lo que te pide no es que lo resuelvas todo por tu cuenta, sino que te acerques a Él con la misma confianza que aquella mujer que tocó su manto. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa, como si cada esfuerzo fuera en vano, como si el tiempo se detuviera en un eterno esperar. Pero lo que muchas veces se confunde con estancamiento es, en realidad, preparación. Porque Dios no te deja esperando sin propósito. Él siempre está obrando. Incluso cuando parece que nada sucede. El problema es que solemos desesperarnos cuando no vemos resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones tangibles, resultados visibles. Pero cuando nada parece moverse, surge la duda. Comienzan las preguntas internas que se repiten una y otra vez. ¿Por qué tarda tanto? ¿Acaso no estoy haciendo lo suficiente? ¿Dios realmente me escucha? Pero hay algo que se debe entender. La espera no es un vacío, es un proceso. Cuando se quiere purificar el oro, se somete a un intenso calor. Ese fuego no tiene la intención de destruirlo, sino de purificarlo. Cada impureza que se desprende no es una pérdida, sino un avance hacia la perfección. Pero el oro no elige el proceso, no decide cuánto tiempo debe estar bajo el fuego. Su trabajo es simplemente resistir mientras se va transformando en algo más valioso. Muchas veces, la vida parece un fuego ardiente, circunstancias difíciles que parecen consumirlo todo. Pero lo que no se ve a simple vista es que Dios está usando ese proceso para moldear el carácter, fortalecer la fe y preparar el corazón para algo más grande. Porque antes de recibir lo que se espera, debe haber un cambio profundo en el interior. José, aquel joven con grandes sueños, tuvo que aprender esto de la manera más dura. Sus sueños parecían promesas de grandeza, pero todo a su alrededor se convirtió en un escenario de dolor e injusticia. Vendido por sus propios hermanos, arrojado a una tierra extranjera, acusado injustamente y encerrado en prisión sin esperanza aparente de libertad. Cualquiera en su lugar habría renunciado a esos sueños. Habría permitido que la amargura, el rencor y la desesperanza consumieran su corazón. Pero José entendió algo esencial. La espera no era un castigo, era un proceso. Durante aquellos años en prisión, José pudo haberse preguntado por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero en lugar de perderse en esas preguntas, eligió confiar. Comprendió que el propósito de Dios no se había desvanecido, aunque todo pareciera en su contra. En ese lugar oscuro y aparentemente olvidado, Dios estaba trabajando en su carácter, en su humildad, en su paciencia. Dios no había olvidado a José, lo estaba preparando. Porque el lugar de poder que más tarde ocuparía requería un carácter forjado en la adversidad. No se trataba solo de alcanzar un trono, se trataba de estar listo para ejercer un liderazgo que reflejara el carácter de Dios. Muchas veces se espera que Dios actúe con rapidez, que responda a cada oración en el momento en que se pronuncia. Pero Dios no es impaciente, y sus planes no se apresuran por la desesperación humana. Él entiende que el verdadero crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en el proceso. El oro que nunca se somete al fuego, nunca alcanza su pureza máxima. De la misma manera, un corazón que nunca enfrenta pruebas difíciles, difícilmente podrá recibir todo lo que Dios ha preparado. Porque cada desafío, cada momento de espera tiene un propósito mayor. Cuando todo parece detenerse, cuando nada avanza, es fácil pensar que se está perdiendo el tiempo. Pero el tiempo que se dedica a la preparación nunca es un desperdicio. Cada día de espera es un día de crecimiento, aunque no se perciba de inmediato. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo es perfecto. Mientras esperas, Él moldea tu corazón, te enseña a confiar, a depender completamente de su poder
y no de tus propias fuerzas. Porque si recibieras la bendición sin la preparación adecuada, podrías perderla, desperdiciarla o incluso destruirla. José tuvo que aprender a servir en la prisión antes de poder gobernar en el palacio. Su carácter fue moldeado en la adversidad. Su humildad se fortaleció en el servicio. Su paciencia se afianzó en la espera. Todo lo que parecía injusto y cruel era, en realidad, parte de un plan mayor. Ese es el verdadero significado de la espera. No es inactividad, no es resignación. Es un tiempo en el que Dios trabaja en lo más profundo de tu ser, preparándote para lo que ya tiene destinado para ti. Porque Él no quiere darte algo para lo cual no estás preparado. A veces, se siente como si nada cambiara, como si cada esfuerzo fuera en vano. Pero la semilla que se planta no germina al instante. Durante un tiempo, permanece bajo tierra, invisible a los ojos, pero creciendo en silencio. Ese crecimiento oculto es tan esencial como el fruto que más tarde dará. Dios no tiene prisa porque sabe que el proceso es necesario. Si se le pidiera a un árbol que diera fruto antes de que sus raíces estén firmes, se desplomaría con el peso de la carga. De la misma manera, Dios no quiere que recibas aquello para lo cual aún no estás preparado, porque lo que Él tiene para ti es grande y requiere un corazón fuerte y una fe sólida. La espera duele, nadie lo niega. Pero es en ese dolor donde se encuentra la verdadera transformación. Porque Dios no solo quiere darte algo, quiere hacerte alguien. Alguien capaz de recibir lo que Él tiene planeado. Alguien que, al llegar a la meta, pueda mirar atrás y entender que cada paso, incluso los más difíciles, formaban parte de un plan perfecto. Cuando Dios permite un tiempo de espera, no lo hace para castigarte o para ignorarte. Lo hace porque sabe que hay aspectos de tu vida que deben ser fortalecidos, moldeados y purificados antes de que puedas recibir lo que Él tiene preparado. Y ese proceso, aunque doloroso, es una expresión de su amor. José aprendió esta lección en la oscuridad de una prisión. Lo que parecía un castigo injusto era, en realidad, un proceso de preparación. Porque si hubiese llegado al palacio sin pasar por la prueba, su carácter no habría sido capaz de sostener el lugar de honor que Dios había destinado para él. Cada día que pasó en prisión era un día de transformación. En apariencia parecía que nada cambiaba, que todo seguía igual. Pero dentro de él, algo profundo estaba ocurriendo. Dios estaba refinando su paciencia, su humildad y su dependencia absoluta en él. Porque el poder sin carácter se convierte en destrucción. Y Dios no entrega bendiciones para que sean desperdiciadas o utilizadas de manera equivocada. La purificación del oro es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Al ser sometido al fuego, las impurezas se desprenden poco a poco. Pero el orfebre no se apresura. Conoce cada etapa del proceso. Y sabe exactamente cuándo el oro está listo. De la misma manera, Dios conoce cada parte de tu vida. Sabe lo que necesitas aprender. Las áreas que deben ser fortalecidas y las impurezas que deben ser eliminadas. Ese proceso nunca es fácil. Requiere pasar por situaciones que desafían tu fe, que sacuden tus emociones y que te llevan a cuestionar incluso aquello en lo que más confías. Pero cada desafío tiene un propósito. Porque lo que Dios está haciendo en tu vida no es superficial, es profundo, es real y es eterno. La paciencia se forja en la espera, y aunque nadie quiere esperar, es precisamente en ese tiempo cuando se desarrolla una confianza genuina en Dios. Porque mientras esperas, aprendes a depender completamente de Él, a reconocer que tus propias fuerzas no son suficientes y que tu verdadero sustento proviene de su poder. Dios no te preparará a medias. Él no deja nada al azar. Todo lo que atraviesas, cada situación que parece detenerte, es parte de un plan mayor. Porque mientras tú te enfocas en la aparente inactividad, Él está trabajando en lo más profundo de tu ser. El fuego que purifica no se siente agradable. Produce incomodidad, dolor
y a menudo parece que está destruyendo en lugar de construir. Pero es precisamente en ese calor donde se separa lo que sirve de lo que no, donde se define lo que permanece y lo que debe ser dejado atrás. José tenía sueños grandes. Desde joven, Dios le mostró visiones de liderazgo, de autoridad, de bendición. Pero esos sueños no se cumplieron de inmediato. De hecho, parecían haberse desvanecido por completo cuando fue vendido como esclavo y, más tarde, encerrado en prisión. Pero lo que parecía un callejón sin salida era, en realidad, el camino que Dios estaba usando para llevarlo a su propósito. Mientras servía en la prisión, José no se permitió caer en la desesperación. No se dejó consumir por el resentimiento o la autocompasión. En lugar de eso, eligió servir con excelencia incluso en las circunstancias más adversas, porque comprendió que su verdadero propósito no dependía de dónde se encontraba físicamente, sino de cómo permitía que Dios obrara en su corazón. En medio de ese proceso, Dios estaba preparando a José para un liderazgo genuino. No solo se trataba de ocupar un lugar de poder, sino de ser un instrumento de bendición para muchos, porque el propósito que Dios tenía para él no era simplemente personal, sino que impactaría a naciones enteras. Lo mismo ocurre en tu vida. Los tiempos de espera no son periodos muertos. Son momentos en los que Dios trabaja en áreas que quizás ni siquiera sabías que necesitaban ser transformadas. Porque lo que Él tiene para ti es demasiado grande para ser entregado sin una preparación adecuada. Hay bendiciones que requieren un carácter sólido para ser sostenidas. Porque recibir algo grande sin estar preparado para ello puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Dios no quiere que te derrumbes bajo el peso de aquello que deseas recibir. Quiere que tengas la fortaleza necesaria para disfrutarlo plenamente y para usarlo de manera correcta. Cada día en la prisión, José enfrentaba la tentación de rendirse, pero en lugar de eso, eligió mantener su fe viva. No permitía que las circunstancias dictaran su actitud o su perspectiva. Sabía que, aunque estaba en un lugar limitado, su propósito no estaba limitado, porque Dios no estaba limitado por las paredes de la prisión. Cuando llegó el momento adecuado, Dios lo sacó de ese lugar oscuro y lo llevó al palacio. Pero no lo hizo de manera abrupta ni sin propósito. Todo había sido cuidadosamente preparado. Cada día de espera había sido un día de crecimiento, de fortalecimiento, de aprendizaje. Porque el propósito no era solo llegar al lugar correcto, sino llegar con el carácter adecuado. Esa es la parte que muchos no comprenden. Se enfocan tanto en alcanzar sus sueños que olvidan que el proceso es tan importante como la meta. Dios no quiere que recibas algo sin estar preparado para manejarlo. Porque su propósito no se trata solo de darte lo que deseas, sino de transformarte en alguien capaz de recibirlo y multiplicarlo. La verdadera preparación ocurre en la oscuridad, en el silencio, en aquellos momentos en los que parece que nada sucede. Pero Dios está trabajando en lo invisible, en lo profundo de tu ser. Y cuando finalmente llegue el momento de ver los resultados, sabrás que cada segundo de espera valió la pena. Dios no se olvida de ti. No te deja esperando sin propósito. Cada oración que has levantado, cada lágrima que has derramado, cada esfuerzo que has hecho, Él lo ve y lo usa para perfeccionar lo que ha comenzado en ti. Porque el propósito de Dios es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hay algo profundamente poderoso en la verdadera paz, esa calma que no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de lo que ocurre dentro de ti. Porque mientras muchos buscan desesperadamente una solución inmediata, Dios ofrece algo mucho más grande: paz en medio de la tormenta. La mayoría de las personas cree que la paz llega cuando se resuelven todos los problemas, cuando las circunstancias finalmente se alinean a su favor. Pero eso es un espejismo, porque siempre habrá algo que escape de tu control, alguna situación que desafíe tus fuerzas o tus planes. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de que, aunque el caos te rodee, Dios sigue al mando. Hay noches en las que la oscuridad parece interminable,
días en los que cada esfuerzo parece inútil, y es natural que la mente busque respuestas, que se aferre a cualquier señal de esperanza. Pero a veces, la única respuesta que Dios ofrece es su paz. No porque ignore tus necesidades, sino porque sabe que esa paz tiene el poder de sostenerte mientras todo se acomoda. La paz de Dios no se parece a la tranquilidad superficial que ofrece el mundo. Es más como un faro que brilla en medio de la noche más oscura, guiándote con una luz que no se apaga, sin importar cuán densas sean las tinieblas. Porque el faro no necesita que el mar esté en calma para cumplir su propósito. Brilla con la misma intensidad en medio de la tormenta que en la quietud del amanecer. Ese tipo de paz fue el que Jesús ofreció a sus discípulos en medio de una tormenta que parecía dispuesta a destruirlos. Iban en una barca, cruzando el mar, cuando de repente se levantó un viento violento que amenazaba con hundirlos. Las olas golpeaban con furia, el agua se filtraba y la desesperación se apoderaba de sus corazones. Todo lo que podían ver era caos. Todo lo que podían sentir era miedo. Mientras la tormenta rugía, Jesús dormía. Esa imagen parece incomprensible para muchos. ¿Cómo podía descansar en medio de un escenario tan aterrador? Pero ahí está la esencia de la verdadera paz. Jesús no ignoraba la tormenta. Simplemente sabía que su Padre tenía el control. Los discípulos, aterrados, lo despertaron con gritos de desesperación. Sus palabras reflejaban más que miedo. Reflejaban la duda de si Jesús realmente se preocupaba por ellos. Maestro, ¿no te importa que perecemos? Era la voz de quienes sienten que el caos a su alrededor es más fuerte que la presencia de Dios. Pero Jesús no respondió con angustia ni reproches. Simplemente se levantó, miró al viento y al mar y dijo: «Calla, enmudece». Y en ese instante, todo se calmó. Lo que había sido una furia descontrolada se transformó en una quietud absoluta. Lo más impresionante no fue que la tormenta se detuviera. Lo realmente asombroso fue la calma con la que Jesús enfrentó la situación, porque su paz no dependía de que las circunstancias cambiaran. Venía de una certeza profunda: Dios siempre tiene el control. Esa misma paz es la que Dios quiere darte. No una paz que dependa de que todo salga bien, sino una que te sostenga incluso cuando nada parece tener sentido. Porque la paz verdadera no se basa en tus propias fuerzas ni en tus propios recursos. Se basa en la confianza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendes. El faro no se apaga cuando el mar se agita. No importa cuán violentas sean las olas o cuán fuerte sople el viento. Su luz sigue brillando con la misma intensidad, cumpliendo su propósito incluso en medio del caos. De la misma manera, la paz que Dios ofrece no se desvanece cuando enfrentas dificultades. Es una constante que trasciende cualquier circunstancia. El problema es que, muchas veces, se busca la paz en el lugar equivocado. Se cree que llegará cuando todo se resuelva, cuando el trabajo sea estable, cuando las relaciones se restauren, cuando los sueños se cumplan. Pero esa paz basada en condiciones externas es frágil, efímera, porque cualquier cambio en esas condiciones puede destruirla. Dios ofrece algo diferente. Ofrece una paz que se mantiene firme incluso cuando todo parece ir en contra, porque esa paz no se basa en lo que ocurre fuera, sino en la certeza de que Él está contigo. Los discípulos aprendieron una lección invaluable esa noche. No se trataba de la tormenta que enfrentaban, sino de la presencia de quien estaba con ellos. Porque mientras Jesús estuviera en la barca, nada podía destruirlos. Muchas veces se actúa de la misma manera que ellos. Se mira la tormenta, se siente el peso del problema y se olvida que Dios está presente. Se permite que el miedo hable más fuerte que la fe. Pero cuando se entiende que su presencia nunca se aparta, todo cambia. Esa paz que Dios ofrece no significa que la tormenta se detendrá de inmediato. Significa que, aunque todo siga en caos, tu corazón puede permanecer tranquilo. Porque la paz verdadera es un refugio que nada ni nadie puede destruir. Es importante recordar que Jesús no reprendió a sus discípulos por tener miedo.
Lo que cuestionó fue su falta de fe. Porque el miedo es natural, pero la fe es una decisión. Y cuando se elige confiar en Dios, incluso en medio del miedo, se encuentra esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios ofrece no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de su amor. Cuando se permite que esa verdad se asiente en el corazón, todo cambia, porque el miedo ya no tiene el mismo poder. Ya no puede controlar tus pensamientos ni tus decisiones. Hay quienes pasan su vida entera buscando esa paz en lugares equivocados. Persiguen la seguridad en lo material, en la opinión de otros, en logros personales que nunca parecen ser suficientes. Pero nada de eso puede ofrecer una paz genuina, porque todo lo que depende de factores externos está destinado a desmoronarse en algún momento. La paz verdadera es aquella que permanece intacta, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Es ese faro que sigue brillando, aunque la noche sea más oscura que nunca. Porque su luz no depende de las condiciones del mar, sino de una fuente mucho más poderosa. El problema surge cuando se trata de enfrentar la tormenta con tus propias fuerzas, cuando crees que puedes controlar cada situación, que tus esfuerzos son suficientes para superar cualquier obstáculo. Pero cuando llega el momento en que todo parece escapar de tu control, la desesperación se apodera de ti. Eso fue lo que experimentaron los discípulos en aquella barca. No era la primera vez que enfrentaban un mar embravecido. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, acostumbrados a enfrentar las dificultades del agua. Pero esa tormenta era diferente. Era más fuerte, más violenta, más implacable. Y mientras intentaban controlar la barca, mientras trataban de mantenerla a flote, olvidaron lo más importante: Jesús estaba con ellos. Todo su esfuerzo se concentró en tratar de sobrevivir, en luchar con sus propias fuerzas contra algo que claramente los superaba. Y al hacerlo, perdieron de vista la presencia de aquel que podía traer verdadera paz. Esa es la lección que muchos necesitan aprender. Porque mientras más se intenta controlar lo incontrolable, más se pierde la verdadera paz. Mientras más se lucha con tus propias fuerzas, más evidente se vuelve la necesidad de entregarle el control a Dios. Jesús dormía durante la tormenta no porque ignorara lo que ocurría, sino porque su paz no dependía de la furia del mar. Sabía que su Padre tenía el control absoluto, y esa misma certeza es la que Dios quiere que tengas. Porque cuando entiendes que Él gobierna sobre todo, incluso lo que parece imposible, puedes descansar. Esa paz es un refugio en medio de la tormenta. No significa que la tormenta desaparecerá de inmediato, pero sí significa que, aunque todo siga en caos, puedes encontrar descanso en aquel que tiene el poder de calmar cualquier tempestad. Hay quienes creen que confiar en Dios significa no sentir miedo jamás, pero eso no es cierto. El miedo puede aparecer, las dudas pueden surgir, pero la diferencia está en lo que haces con esos sentimientos. Puedes permitir que el miedo controle tus acciones, o puedes entregarlo a Dios y confiar en que Él tiene el control. La paz verdadera no se construye sobre la negación del problema, sino sobre la certeza de que Dios es más grande que cualquier problema. Es un escudo que protege tu corazón y tu mente cuando todo parece estar en contra. Porque cuando decides confiar en Él, esa paz comienza a llenar cada rincón de tu ser. Hay momentos en la vida en los que la tormenta se intensifica, en los que cada esfuerzo parece inútil y el cansancio se convierte en una carga que parece imposible de llevar. Pero es en esos momentos cuando más se necesita esa paz, que solo Dios puede dar. El faro que brilla en medio de la noche no se apaga porque el mar esté agitado. Su luz permanece constante, sin importar cuán violentas sean las olas, porque su propósito no es evitar que la tormenta ocurra, sino guiar a quienes se encuentran perdidos en medio de ella. De la misma manera, Dios no siempre elimina la tormenta de inmediato, pero te ofrece algo mucho más valioso: su paz. Esa paz que puede sostenerte cuando nada tiene sentido. Esa paz que se convierte en tu refugio cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse.
Los discípulos descubrieron que la verdadera paz no se encontraba en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Jesús. Su error fue permitir que el miedo hablara más fuerte que su fe. Porque cuando el miedo toma el control, la paz se desvanece. Pero cuando eliges confiar, incluso cuando todo parece en tu contra, descubres que la paz de Dios es mucho más fuerte que cualquier tormenta. Porque esa paz no se basa en tus propias fuerzas, sino en la certeza de que Dios siempre está presente. Hay quienes piensan que la fe es la ausencia de duda, pero en realidad, la fe es la capacidad de confiar en Dios incluso cuando la duda aparece. Es decirle a Dios, no entiendo lo que ocurre, pero confío en que tú tienes el control. Esa declaración de confianza tiene un poder enorme, porque cuando eliges confiar, le das permiso a Dios para obrar en lo imposible. Le permites tomar el control de aquello que tú no puedes manejar, y al hacerlo, encuentras esa paz que va más allá de toda lógica. Porque mientras el mundo te dice que debes luchar y esforzarte para salir adelante, Dios te ofrece un refugio donde puedes descansar. No se trata de ignorar tus problemas o de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer que, aunque la tormenta sea real, Dios es más real aún. Y su paz tiene el poder de sostenerte incluso cuando todo lo demás falla. La mente humana está acostumbrada a medir el progreso por lo visible, a juzgar el éxito por los resultados palpables. Pero cuando se trata de la obra de Dios, muchas veces lo más importante ocurre en lo invisible. Porque mientras todo parece estar en silencio, Él sigue obrando de maneras que nadie puede imaginar. Las respuestas que se esperan de Dios suelen ser inmediatas y claras. Pero la realidad es que su forma de actuar rara vez se ajusta a las expectativas humanas. Porque mientras se busca una señal evidente, un cambio tangible, Dios está trabajando en lo profundo, preparando el terreno para algo mucho más grande. La verdadera fe no se basa en lo que se puede ver o tocar. Se fundamenta en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando todo parece estar en pausa. Porque el hecho de que no se vea un resultado inmediato no significa que no haya un proceso en marcha. El crecimiento de una semilla ofrece un ejemplo perfecto de cómo actúa Dios. Después de ser plantada, la semilla permanece bajo la tierra, oculta a la vista. Durante un tiempo, no hay evidencia visible de que algo esté ocurriendo. Pero eso no significa que esté muerta o que el proceso haya fracasado. Todo lo contrario. Bajo la superficie, la semilla está germinando, echando raíces, preparándose para dar fruto en su momento adecuado. El problema surge cuando se mide el éxito por lo visible, cuando se juzga el avance únicamente por lo que se puede percibir con los ojos. Pero Dios no se limita a lo que se puede ver. Su obra va mucho más allá de lo evidente, porque lo que Él está preparando siempre supera cualquier expectativa humana. Elías comprendió esto de una manera poderosa, después de años de sequía. Dios le había prometido que enviaría lluvia sobre la tierra, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Fue necesario un proceso de fe, perseverancia y confianza para ver el resultado final. Elías subió al monte Carmelo y se inclinó en oración, convencido de que la respuesta de Dios llegaría. Pero mientras oraba, enviaba a su siervo a mirar hacia el mar, en busca de alguna señal de lluvia, y cada vez la respuesta era la misma: no hay nada. Cualquiera en su lugar habría desistido después del primer intento, porque la mente humana tiende a rendirse cuando no ve resultados inmediatos. Pero Elías entendía algo que muchos no comprenden. La ausencia de evidencia visible no significa que Dios no esté actuando. 7 veces envió a su siervo a mirar. 7 veces recibió la misma respuesta. Pero su fe no se debilitó. Sabía que Dios había prometido lluvia, y aunque todo parecía indicar lo contrario, continuó orando con la misma confianza. En la 7ª ocasión, el siervo regresó con un informe diferente. Había visto algo. No era un torrente de agua ni una nube oscura cubriendo el cielo, solo una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano. Algo tan insignificante que cualquiera podría haberlo ignorado.
Pero Elías reconoció que esa pequeña nube era la señal de que la respuesta estaba en camino. Esa nube que parecía tan insignificante era el principio de un milagro que cambiaría por completo la situación. Porque aunque la lluvia no había llegado aún, la evidencia de que Dios estaba actuando ya se había manifestado. Dios siempre responde, aunque no sea de la manera esperada. A veces, su respuesta llega como un torrente de bendiciones visibles, pero muchas otras veces actúa en lo invisible, preparando algo que aún no se puede percibir. Y eso requiere fe. Porque confiar en Dios no se basa en lo que se ve, sino en la certeza de que Él siempre cumple sus promesas. La semilla que se planta en la tierra necesita tiempo para crecer. Durante semanas, tal vez incluso meses, parece que nada ocurre. Pero mientras todo parece estancado, la semilla está echando raíces, fortaleciéndose, preparándose para salir a la superficie en el momento adecuado. De la misma manera, hay situaciones en la vida que parecen no tener solución, oraciones que parecen no ser escuchadas, sueños que parecen haberse desvanecido. Pero lo que se ve como un retraso es, en realidad, un proceso. Porque Dios no se apresura. Él actúa en el momento perfecto, de la manera perfecta. Elías no se dejó llevar por lo que veía. No permitió que la falta de evidencia visible destruyera su confianza en Dios, porque sabía que su palabra era mucho más fuerte que cualquier circunstancia adversa. Esa pequeña nube que apareció en el horizonte era solo el comienzo, porque lo que parecía insignificante a los ojos humanos era, en realidad, la respuesta de Dios manifestándose. Lo que comenzó como un simple indicio se convirtió en un aguacero que cubrió toda la tierra, trayendo vida donde antes solo había sequía. Cuando Dios actúa, lo hace desde lo invisible. Trabaja en lugares que no se pueden ver, en procesos que nadie puede comprender por completo. Pero cada detalle, cada movimiento, cada respuesta, tiene un propósito claro, porque su obra siempre es perfecta. El hecho de que no se vean resultados inmediatos no significa que Dios no esté obrando. A menudo las respuestas más poderosas comienzan en secreto, en lo profundo, en lugares que nadie más puede ver. Pero eso no significa que no existan. Elías comprendió que la paciencia y la perseverancia eran esenciales para ver la obra de Dios manifestarse. Su fe no se debilitó por la falta de evidencia inmediata, porque sabía que lo que Dios había prometido, lo cumpliría. Hay momentos en los que, después de tanta espera, finalmente comienzas a ver señales de que algo está cambiando. Pero incluso entonces, la duda intenta susurrar que tal vez todo es demasiado pequeño, demasiado frágil para convertirse en realidad. Porque después de haber enfrentado tanto, resulta difícil creer que lo imposible finalmente está tomando forma. Pero Dios no necesita que comprendas cómo va a obrar. Solo necesita que confíes, porque lo que empieza como algo pequeño puede convertirse en una bendición inmensa. Esa pequeña nube que apenas se asoma en el horizonte, ese detalle que parece insignificante, puede ser el principio de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Abraham tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa de un hijo. Todo indicaba que era imposible. Su cuerpo envejecido, su esposa estéril. Todo apuntaba a un fracaso seguro. Pero mientras él confiaba, Dios seguía obrando. Porque la fe verdadera no se aferra a lo que se ve, sino a la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. Ese hijo que parecía imposible llegó, y no solo fue una bendición para Abraham, sino el inicio de una nación entera. Porque Dios nunca obra de manera limitada. Lo que comienza como un simple acto de fe puede desatar bendiciones que trascienden generaciones. Si Dios te ha dado una promesa, si ha puesto un sueño en tu corazón, no permitas que la duda lo apague. Porque aunque todo parezca pequeño, Dios siempre está obrando. Y lo que ahora parece insignificante puede convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginaste. Hay un punto en el que todo el proceso cobra sentido. Ese momento en el que se reconoce que, aunque el camino fue largo y desafiante, cada paso tuvo un propósito.
porque Dios no se limita a dar respuestas inmediatas. Él moldea, transforma y prepara para algo mucho más grande de lo que la mente puede imaginar. A lo largo del recorrido, cada enseñanza, cada prueba, cada momento de espera se convierte en parte esencial de lo que Dios está construyendo. Porque mientras muchos buscan resultados rápidos, Dios trabaja en lo profundo, asegurándose de que cada raíz sea fuerte, de que cada fundamento esté firme antes de que el fruto se manifieste. La fe que se fortalece en medio de la adversidad es la que perdura. Esa fe que no se quiebra cuando los resultados no llegan al instante. Porque confiar en Dios no significa solo creer que Él puede hacerlo, sino también aceptar que su tiempo y su manera siempre son perfectos. Hay quienes miran hacia atrás con amargura, pensando que los años de espera fueron desperdiciados. Pero nada de lo que Dios permite en la vida se pierde. Porque cada experiencia, incluso aquellas que parecieron fracasos, se convierten en herramientas que Él utiliza para forjar un carácter sólido. No se trata solo de recibir lo que se ha estado esperando. Se trata de comprender que Dios está más interesado en lo que se está convirtiendo mientras se espera. Porque el propósito no se limita a un momento específico. Es un proceso continuo que abarca cada área de la vida. Aquellos que aprendieron a confiar de verdad en Dios descubren algo que va mucho más allá de cualquier bendición material. Descubren una paz que no se desvanece con las dificultades, una certeza que no se quiebra con las dudas. Porque su confianza ya no se basa en lo que ocurre a su alrededor, sino en la convicción de que Dios siempre está obrando. El mayor error que se puede cometer es medir el éxito por resultados inmediatos. Porque Dios no se guía por el tiempo humano, ni se limita por las expectativas de quienes esperan. Su obra trasciende cualquier calendario, cualquier plan, cualquier cálculo. Elías entendió esto cuando, después de años de sequía, vio una pequeña nube en el horizonte. Lo que parecía insignificante era, en realidad, la señal de que la promesa se estaba cumpliendo. Porque Dios no necesita grandes señales para demostrar su poder. Muchas veces, lo que comienza de manera humilde se convierte en algo grandioso. Abraham también lo aprendió cuando, después de esperar tanto tiempo, finalmente vio cumplida la promesa de un hijo. Un solo niño, nacido contra toda lógica, pero destinado a ser el inicio de algo inmenso. Porque cuando Dios cumple su palabra, lo hace de una manera que va más allá de cualquier expectativa. La clave está en no permitir que la duda apague la fe. Porque cuando se entrega lo imposible a Dios, todo se alinea según su propósito perfecto. No siempre se entiende el proceso mientras ocurre, pero con el tiempo se descubre que cada paso fue necesario. Hay quienes se rinden justo antes de ver la manifestación de lo que tanto anhelaron, porque se dejan llevar por la desesperación, por la impaciencia, por la creencia errónea de que nada está ocurriendo. Pero Dios siempre está actuando, incluso cuando parece que nada cambia. La fe verdadera se demuestra en la persistencia, no en una insistencia desesperada, sino en una confianza tranquila que reconoce que Dios nunca falla, porque su palabra no vuelve vacía, y cada promesa que Él hace tiene un propósito claro. Cada oración que se levanta, cada lágrima que se derrama, cada esfuerzo que se realiza con fe, es parte de un proceso que Dios está utilizando para llevarte a un lugar más alto. Porque Él no solo responde a las peticiones, transforma corazones, moldea vidas, construye algo que va más allá de lo que se puede entender. Hay momentos en los que todo parece estar en calma, como si nada ocurriera. Pero incluso en esos momentos de silencio, Dios está trabajando, porque su obra no se detiene. Aunque el ojo humano no pueda percibirla, aceptar esto implica soltar el control, dejar de tratar de forzar resultados y permitir que Dios actúe de la manera que Él sabe que es mejor, porque su perspectiva es mucho más amplia, su conocimiento mucho más profundo. El mayor acto de fe no es pedirle a Dios que haga algo, sino confiar en que Él sabe exactamente cómo hacerlo. Porque cuando se entrega lo imposible a Dios, se está reconociendo que su poder es mucho mayor que cualquier obstáculo.
Lo que ahora parece un problema sin solución puede ser la semilla de un milagro, porque Dios no se limita a resolver situaciones. Las transforma, las utiliza para manifestar su poder de una manera que nadie espera. Ese faro que se mencionó antes sigue brillando. Su luz no se apaga cuando la tormenta arrecia. No se desvanece cuando todo parece perdido, porque Dios siempre está presente, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. La verdadera fe se construye en medio de la incertidumbre, porque confiar en Dios no significa entender todo, sino saber que Él está obrando incluso cuando no se puede ver. Cada día que pasa, cada desafío que se enfrenta, cada obstáculo que se supera, es parte de un proceso mayor. El propósito de Dios nunca se detiene. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántas veces se sienta que nada ocurre, porque su obra siempre se cumple, aunque no sea de la manera esperada. Cuando se elige confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia, se descubre que su paz es un refugio que nada ni nadie puede destruir. Esa paz que trasciende el entendimiento, que permanece firme incluso cuando todo parece derrumbarse. Dios no olvida ninguna oración, no ignora ningún clamor. Cada petición que se eleva a Él se convierte en parte de un plan mucho más grande, aunque aún no se pueda ver, porque su amor es constante, su poder ilimitado y su propósito perfecto. Mantén la calma. Confía en que Dios se encarga de lo imposible, porque lo que ahora parece confuso o doloroso es, en realidad, parte de un proceso que culminará en algo maravilloso. Dios no falla. Su poder no tiene límites. Y cuando todo parece perdido, Él sigue obrando en lo invisible, preparando un camino que aún no se puede ver. Hay un poder indescriptible en la calma que proviene de Dios. Esa paz que se mantiene firme incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Porque cuando se decide confiar en Él por completo, todo cambia. Las preocupaciones pierden su fuerza, la desesperación se desvanece y el corazón encuentra un refugio seguro en su presencia. Dios nunca deja nada al azar. Todo lo que permite, todo lo que ocurre en el proceso, tiene un propósito claro. Porque mientras se espera, mientras se enfrenta a la incertidumbre, Él sigue obrando. No siempre se puede ver, no siempre se puede entender, pero su mano sigue trabajando en lo invisible, preparando algo mucho más grande de lo que se puede imaginar. Cada momento de duda, cada lágrima derramada, cada oración que parece no ser escuchada, son parte de un plan perfecto, porque Dios no ignora ninguna súplica, no se olvida de ninguna petición. Incluso cuando el silencio parece interminable, Él sigue actuando con un propósito claro. A lo largo del camino, se aprende a soltar el control, a dejar de intentar resolverlo todo por cuenta propia. Porque la verdadera fe no se basa en la capacidad de entender cada detalle, sino en la confianza plena de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Cada paso que se da en fe, cada acto de confianza, cada momento en el que se elige descansar en su paz, es parte de un proceso que lleva hacia algo más grande. Porque Dios no se limita a responder a las expectativas humanas. Él siempre va más allá. Mantener la calma no significa renunciar a los sueños o resignarse a la derrota. Significa aprender a confiar en que Dios se encarga de lo imposible. Significa reconocer que su poder trasciende cualquier obstáculo, cualquier temor, cualquier circunstancia. Dios nunca deja a nadie solo en medio de la tormenta. Nunca abandona a quienes eligen confiar en Él. Porque su presencia es constante, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y su amor sigue siendo la fuente de paz que nada ni nadie puede destruir. Es fácil dudar cuando las respuestas no llegan de inmediato. Es fácil rendirse cuando los resultados no son evidentes. Pero la verdadera fe se demuestra precisamente en esos momentos. Cuando se decide creer, incluso cuando no se puede ver. Cuando se elige confiar, incluso cuando todo parece estar en contra. Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuán imposible parezca la situación,
porque su poder no se limita por ninguna circunstancia. Su amor no se agota, su fidelidad nunca falla. El proceso puede ser largo, la espera puede parecer interminable, pero cada segundo cuenta, cada paso importa, porque Dios utiliza todo para llevar a cabo su propósito. Incluso lo que parece un fracaso se convierte en parte de una obra mayor. Hoy se presenta la oportunidad de dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que Dios tome el control. Dejar que Él se encargue de lo imposible mientras descansas en su paz. Porque la paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de su amor. Mantén la calma. Confía en que Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Porque su poder se perfecciona en la debilidad, y su amor nunca deja de actuar. Muchas gracias.